El Parlamento Europeo en Estrasburgo emanaba una atmósfera lúgubre, como si se tratara de una vigilia política en la que todos sabían que alguien sería destrozado sin piedad. Desde sus escaños, los eurodiputados se mostraron impasibles, con rostros carentes de emoción. Algunos hojeaban documentos con la pose de quienes simulan estar resolviendo los grandes dilemas del continente, aunque en realidad no cambiarían nada. Otros ajustaban sus auriculares con la falsa intención de prestar atención a lo que estaba por suceder, pero todos comprendían que aquella jornada no sería otro tedioso debate sobre democracia y gobernabilidad. No, aquel encuentro tenía el hedor inconfundible del conflicto, y la víctima del día no sería otra que José Luis Rodríguez Zapatero, el exmandatario español que aún deambula por las instituciones europeas como si sus palabras siguieran teniendo peso. En el centro del estrado, António Costa, recién nombrado presidente del Consejo Europeo y ex primer ministro de Portugal, se preparaba para hacer historia. Con un traje impecable y la actitud de un líder que transmite solvencia, Costa encarnaba aquello que en España ya parecía una rareza, un político con verdadero control de la situación. Se acomodó con la serenidad de quien está a punto de lanzar una bomba, mientras la sombra de Zapatero flotaba sobre la sala, no en cuerpo, pero sí en esencia. Un nombre que, con los años, se había convertido en sinónimo de descalabro y cuya presencia en la política seguía generando titulares, no por sus aciertos, sino por la acumulación de insensateces. Cuando el moderador de la sesión le cedió la palabra, Costa se puso de pie con la precisión de un cirujano listo para ejecutar una incisión letal. Se acercó al micrófono, permitió que el incómodo silencio se apoderara del recinto y, con una media sonrisa cargada de intención, disparó su primera estocada. «Gracias, señor presidente. No he venido aquí para perder el tiempo con discursos vacíos ni para halagar a quienes no lo merecen. Hoy vengo a hablar de realidades, de hechos innegables, y especialmente de un personaje que sigue encarnando el mayor fracaso político de España, José Luis Rodríguez Zapatero». La sala reaccionó de inmediato, como un avispero que acaba de ser sacudido con violencia. En las filas socialistas, especialmente entre los representantes del PSOE, los gestos de incomodidad eran evidentes. Algunos bajaron la mirada, otros intercambiaron miradas de preocupación, mientras el sudor frío comenzaba a aparecer en más de un rostro. Pero Costa no estaba dispuesto a detenerse. Zapatero no es solo un exjefe de gobierno que dejó España en ruinas. Es el vivo ejemplo de cómo la ineptitud puede disfrazarse de virtud y de cómo la mediocridad, cuando se acompaña de arrogancia, puede desmoronar un país en tiempo récord. Un hombre que tuvo en sus manos el destino de una nación y eligió convertir su legado en una caricatura de sí mismo, un tributo al populismo más corrosivo y peligroso. Los socialistas intentaban mantener la compostura, pero las cámaras captaban cada expresión de desconcierto. Costa, implacable, continuó sin dar tregua. Porque mientras Zapatero se dirigía a España, el país se hundió en una crisis económica sin precedentes, alcanzando cifras de desempleo que parecían sacadas de una pesadilla. Y cuando dejó la carga, en lugar de asumir su responsabilidad, decidió recorrer el mundo como emisario de regímenes autoritarios. Sí, me refiero a su humillante sumisión al chavismo, a su papel como portavoz de Nicolás Maduro, a sus viajes a Venezuela para legitimar un sistema opresivo. Porque si hay algo peor que un presidente nefasto, es aquel que, tras arruinar su país, se cree un estadista cuando en realidad solo es un bufón al servicio de dictadores. El murmullo en la sala subió de tono. Algunos socialistas se removían inquietos, otros fingían indiferencia, clavando la mirada en un punto indefinido del recinto. Pero Costa no había terminado. En Portugal sabemos lo que significa salir adelante con esfuerzo y responsabilidad. Por eso resulta indignado ver a alguien como Zapatero, que tuvo todas las herramientas para fortalecer su nación y prefirió llevarla al abismo. ¿Qué clase de líder en lugar de defensor la democracia se inclina ante los tiranos? Porque solo hay dos opciones, o es ingenuo, o lo que es peor, es cómplice. Por un instante, la sala quedó en completo silencio. Pero Costa no lo permitió enfriarse. Hablemos de datos concretos, porque las cifras no engañan. Bajo su administración, España entró en una debacle económica con más de 5 millones de desempleados, una deuda pública desbocada y una economía al borde del colapso. Nos vendimos como el cheque bebé como si fuera la gran solución social, cuando en realidad no eran más que meros parches para encubrir el caos que él mismo provocó. Se llenó la boca con términos como igualdad y progreso.
pero su gobierno fue tan desastroso que ni sus propios sucesores han sido capaces de justificarlo. El golpe final fue brutal. Los eurodiputados del PSOE apenas podían disimular su incomodidad, mientras que desde las bancadas conservadoras y liberales se desataban los aplausos. Costa, con su templo habitual, remató con una sentencia letal. El socialismo español ha pasado de ser una fuerza política a convertirse en un mal chiste. La ovación fue inmediata. Mientras los socialistas se hundían en sus asientos, Costa se retiró con la tranquilidad de quien había dicho todo lo que debía decir. Zapatero fue el arquitecto de este colapso, y Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte del engaño y la distorsión de la realidad. Mientras otras naciones avanzan con determinación, España se encuentra atrapada en un lodazal de falacias, corrupción y alianzas con quienes buscan su destrucción. Pero quienes terminan pagando los platos rotos no son ellos, sino los ciudadanos comunes. El hemiciclo era un hervidero de tensión. Un eurodiputado socialista intentó rescatar la situación con una intervención improvisada en defensa de la institucionalidad y contra lo que él denominó una retórica peligrosa de la extrema derecha. Sin embargo, Costa, con la serenidad de quien sabe que la batalla está ganada, le respondió con una frase afilada. Si decir la verdad es populismo, entonces entiendo por qué su partido se desmorona. Los datos son irrefutables, sus excusas, en cambio, no resisten el análisis más mínimo. El silencio que siguió fue sepulcral. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con extractos del discurso. Los titulares no tardaron en aparecer. Costa desmantela a Zapatero en Estrasburgo. El portugués deja en evidencia al socialismo español. Mientras tanto, los eurodiputados del PSOE intentaban recomponerse de la debacle, pero sabían que Zapatero era un último imposible de defensor y que Sánchez estaba llevando el barco aún más a la deriva. Costa había verbalizado lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Bajo el mandato de esta izquierda, España ha pasado de ser un país con relevancia a un actor irrelevante en la escena internacional. Las palabras de Antonio Costa seguían resonando en el recinto del Parlamento Europeo. Mientras los socialistas intentaban recomponerse tras el golpe discursivo, los conservadores y liberales intercambiaban miradas de satisfacción, disfrutando del espectáculo como si estuvieran presenciando el desenlace de una pelea de boxeo en la que su oponente había caído sin remedio. La atmósfera se podía cortar con un cuchillo. Incapaces de articular una respuesta coherente, los socialistas recurrieron a su estrategia habitual: aparentar indignación, removerse en sus asientos y fingir que la humillación no iba con ellos. En la bancada socialista, las caras de frustración eran inconfundibles. Se asemejaban a estudiantes sorprendidos en plena mentira, atrapados sin haber hecho sus deberes. Pero, ¿acaso esperaban otro desenlace? Costa no solo había ajustado cuentas con Zapatero, sino que había trazado un retrato implacable de un socialismo español que lleva décadas engañando a su gente, prometiendo bienestar que nunca llega. Una izquierda que se autoproclama defensora de la justicia social, pero que se llena los bolsillos mientras legítimos regímenes autoritarios y arrastra a España a la insignificancia. Y lo más escandaloso, aún tienen la osadía de presentarse como salvadores. El golpe de Costa no solo desmoronó a Zapatero, sino que también alcanzó de lleno a su sucesor, Pedro Sánchez, el líder que ha elevado la mentira política a la categoría de obra maestra. Si Zapatero allanó el camino del desastre, Sánchez lo ha refinado hasta convertirlo en una estrategia de gobierno. El resultado es evidente: una economía devastada, una deuda pública descontrolada, una nación más dividida que nunca y un ejecutivo que solo se sostiene mediante pactos vergonzantes con separatistas, radicales y otras facciones que buscan dinamitar la unidad del país. Mientras Europa avanza con liderazgos sólidos y proyectos de estabilidad y crecimiento, España ha quedado reducida a la triste caricatura de un bufón en la corte. Un país que ya no es tomado en serio, salvo por los demagogos que ven en Sánchez a un peón útil para sus delirios ideológicos. Porque si algo ha demostrado el actual presidente español es que no tiene principios, solo ansias de poder. Y esa ambición sin freno ha sumido a España en un estado en el que su credibilidad internacional se encuentra al borde de la extinción. Con su intervención demoledora, Antonio Costa no solo había desnudo la farsa del socialismo español, sino que también envió un mensaje rotundo a toda Europa: el tiempo de los impostores está llegando a su fin. La gente está despertando, y cada vez son más los que comprenden que detrás de los grandes discursos de justicia social solo hay humo, manipulación y corrupción.
Lo que ha vivido España en los últimos años no ha sido una política progresista, sino un abuso de poder sin límites. Un país donde las instituciones han sido instrumentalizadas, la prensa comprada con subvenciones y la única prioridad del gobierno es su perpetuación en el poder a cualquier precio, sin importar las consecuencias. Y ahora, tras todo esto, todavía hay quienes se asombran de que España haya sido marginada de las grandes decisiones internacionales. Cuando líderes como Macron, Meloni, Scholz o Sunak ignoraron a Sánchez en las cumbres europeas. Cuando dirigentes como Costa dejan claro que no piensan seguir tolerando el espectáculo bochornoso en el que se ha convertido la política española. Mientras el resto de Europa se esfuerza por construir un futuro sostenible y próspero, en España el gobierno sigue ocupado en repartir ministerios, comprar lealtades y justificar lo injustificable. Y lo más trágico es que quienes pagan las consecuencias no son los políticos, sino los ciudadanos. Esos mismos ciudadanos que el socialismo español sigue utilizando como carne de cañón para su propaganda. El eco del discurso de Antonio Costa continuaba vibrando en los pasillos del Parlamento Europeo. Pero no solo allí. La prensa internacional replicaba sus palabras, las redes ardían con fragmentos del enfrentamiento y los memes se multiplicaban en cada rincón de Internet. La humillación pública de Zapatero y, por extensión, de su alumno más aventajado, Pedro Sánchez, se había convertido en el tema del momento. Si algo quedó meridianamente claro tras la intervención del dirigente portugués es que la paciencia de Europa con el espectáculo grotesco del socialismo español estaba llegando a su límite. Zapatero, refugiado en su papel de supuesto estadista retirado, intentó apagar el incendio con declaraciones descafeinadas en algún medio afín al oficialismo. Sin embargo, su credibilidad estaba completamente demolida. ¿Quién iba a tomarlo en serio después de que su legado fuese triturado sin piedad en pleno Parlamento Europeo? La única estrategia que le quedaba a la izquierda española era la de siempre: el victimismo. Clamaron que todo formaba parte de una conspiración de la derecha, que se trataba de un ataque directo a los valores progresistas y que los extremistas estaban envalentonados. El mismo libreto de siempre, la misma retórica gastada que ya ni siquiera convence a su propia base de votación. Pero la pregunta que realmente importaba era, ¿cómo reaccionaría Pedro Sánchez tras este terremoto político? Si algo ha definido a Sánchez desde su llegada al poder, es su capacidad para esquivar la realidad mientras el país se desmorona a su alrededor. Se haría el desentendido y actuaría como si la humillación internacional de su mentor jamás hubiera ocurrido. Aparecería en los medios con su típica verborrea vacía sobre la defensa de la democracia, mientras sigue hipotecando el futuro de España en pactos oscuros. O, peor aún, se envalentonaría más, convencido de que la verdad es irrelevante mientras controle los medios de comunicación y el relato oficial. Era predecible que su respuesta sería la habitual: negar lo evidente, distorsionar los hechos y continuar avanzando sin freno hacia el abismo. Porque Sánchez no es un líder, es un sobreviviente político. Un oportunista sin escrúpulos cuyo único objetivo es aferrarse al poder a cualquier precio, aunque para ello tenga que tejer alianzas con separatistas, radicales y dictadores. Pero los farsantes siempre terminan por ser desenmascarados, y lo que Costa había logrado en Estrasburgo fue precisamente eso: arrancar la máscara de la farsa socialista ante los ojos de toda Europa. Dejó al descubierto que la falta de respeto internacional hacia España no es el resultado de una campaña de desprestigio de la oposición, sino la consecuencia directa de que el propio gobierno ha convertido al país en el hazmerreír de las instituciones internacionales. España no es marginada en los foros globales por culpa de la derecha, sino porque el socialismo español la ha reducido a una caricatura de sí misma. Un país dirigido por una administración que se sostiene sobre una base de propaganda, que se rodea de incompetentes, que miente sin pudor y que cada día pierde más peso en la esfera internacional. Mientras los líderes europeos se esfuerzan por encontrar soluciones a los desafíos del continente, Sánchez sigue interpretando su papel de estrella en una película que nadie quiere ver. Mientras la OTAN refuerza sus estrategias en Europa del Este, Sánchez sigue aferrándose a fotos con Zelensky para parecer relevante. Mientras Francia, Italia y Alemania redefinen sus modelos energéticos, el presidente español está más preocupado por su agenda ideológica y su obsesión por imponer una reingeniería social sin pies ni cabeza. Lo que ha quedado evidenciado en Estrasburgo es que el socialismo español no es más que un lastre para la Unión Europea. Mientras otras naciones trabajan por su desarrollo, España sigue atrapada en una narrativa anacrónica y demagógica de una izquierda que ya no tiene nada nuevo que ofrecer, salvo ruina y división.
Y lo peor es que, en lugar de aprender de los errores del pasado, Sánchez y su círculo han decidido profundizar en ellos, convencidos de que pueden mantener engañada a la sociedad de manera indefinida. Pero el pueblo español, el de verdad, el que se levanta cada mañana para sostener el país con su esfuerzo, el que ve cómo su salario se esfuma en impuestos desorbitados para financiar el sistema clientelar del gobierno, ya ha tenido suficiente. Ya han visto los resultados de 2 décadas de socialismo. Una nación empobrecida, enfrentada, sin rumbo y cada vez más irrelevante en el escenario internacional. Lo que ocurrió en el Parlamento Europeo no fue solo una humillación pública para Zapatero ni una simple crítica a la nefasta gestión socialista en España. Fue un aviso claro de que el castillo de naipes de Sánchez y los suyos comienza a derrumbarse. Porque cuando incluso en Bruselas, ese bastión de burocracia y corrección política, se empieza a señalar a España no como un actor clave, sino como un problema, es señal de que algo está profundamente podrido. Y no en Dinamarca, sino en la Moncloa. Zapatero ha quedado expuesto, sí, pero lo realmente significativo es que este escándalo ha salpicado directamente a su discípulo más aventajado, Pedro Sánchez. Si el expresidente fue el artífice del desastre económico y social de España en los años 2000, su sucesor ha decidido que aquello no era suficiente y que debía llevar el hundimiento a un nivel aún más profundo. Bajo su liderazgo, España ha dejado de ser un país con voz propia para convertirse en una marioneta de los intereses de burócratas globalistas y en un laboratorio de experimentos ideológicos sin sentido. Antonio Costa no hizo más que decir en voz alta lo que muchos europeos ya piensan. España se está hundiendo en la irrelevancia porque está gobernada por un partido que se nutre de la mentira, el sectarismo y el oportunismo. Al igual que su mentor, Sánchez no ha sido capaz de gestionar la economía, garantizar la seguridad o defender los intereses nacionales en el escenario internacional. Su único éxito ha sido mantenerse en el poder a cualquier costo, aunque para ello haya tenido que traicionar a su país, ceder ante los enemigos de la unidad nacional y convertir a España en el título de los intereses más oscuros. Pero la farsa está llegando a su fin. En Europa ya no compran el relato vacío de Sánchez, ya no creen en sus promesas ni en los titulares prefabricados que lanzan su maquinaria de propaganda. Y cuando un gobierno pierde la confianza de sus socios, cuando sus aliados empiezan a marginarlo, cuando los organismos internacionales dejan de considerarlo un actor de peso, el final es solo cuestión de tiempo. La pregunta ya no es si caerá, sino cuándo. ¿Cuánto más está dispuesto a soportar el pueblo español esta burla? ¿Hasta cuándo se permitirá que una casta de incompetentes, corruptos y traidores sigan al frente del país? Europa ya ha dejado claro que no confía en Sánchez. Ahora es el turno de los ciudadanos españoles. Si harto de que te tomen por ingenuo, si crees que España merece algo mejor que este circo político, si te indigna ver cómo estás destruyen el país mientras exiges más sacrificios de la gente honrada, no te calles. Difundir. Comparte. Denuncia. Porque la batalla por la verdad se libra cada día, y la mentira solo se mantiene en pie mientras la sociedad la tolera. Y cada vez somos más los que decimos, basta ya.